Evangelio del Día y Reflexión, a cargo del Padre Germán Saxonov. Evangelio de hoy y la Divina Misericordia, 30 de noviembre de 2024. Mientras caminaba a orillas del mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos, a Simón, llamado Pedro, y a su hermano Andrés, que echaban las redes al mar porque eran pescadores. Entonces les dijo, síganme, y yo los haré pescadores de hombres. Inmediatamente, ellos dejaron las redes y lo siguieron. Continuando su camino, vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca de Zebedeo, su padre, arreglando las redes, y Jesús los llamó. Inmediatamente, ellos dejaron la barca y a su padre, y lo siguieron. San Mateo 4, 18-22. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En este sábado 30 de noviembre contemplamos a nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de San Mateo 4, 18-22, por ser la fiesta del apóstol San Andrés, hermano de Simón Pedro. Él ya había ido con el apóstol Juan, eran discípulos del Bautista, ya habían ido a verlo al Señor. En un primer momento le preguntan, ¿dónde vives, maestro? ¿Dónde vives? Y el Señor los lleva al conocimiento del misterio, de la fe. No les muestra nunca un lugar, no se habla nunca de un lugar que le haya mostrado, ni una casa, ni una zona, ni una región. Y ellos salen totalmente convencidos de la divinidad y mesianismo de Cristo. Pero de todas maneras no hay un llamado. Ahora sí son llamados de un modo sencillo. Es decir, pasa caminando, dice el Evangelio, los vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés, y les dijo, sígueme y yo los haré pescadores de hombres. Inmediatamente ellos dejaron las redes y los siguieron. Continuando su camino, vio otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en la barca con su padre, arreglando las redes, y Jesús los llamó. Inmediatamente ellos dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. El apóstol y evangelista San Mateo nos dice inmediatamente. Ellos inmediatamente son los cuatro primeros que inmediatamente dejaron todo. Actitud del alma que está dispuesta al servicio divino, que no pone condiciones. Y digo esta actitud del alma porque acá no están movidos por un milagro. Ciertamente la convicción de la fe, lo que hayan presenciado en otro momento, pero era a seguirlo a Él, era distinto a beneficiarse de milagros. Es más, los primeros escuchan ser pescadores de hombres. Después, por supuesto, se mezclará toda nuestra vida natural y humana, el querer puestos, el quién era primero, pero ellos conservarán o corregirán la rectitud de seguir a Cristo, y de hecho son los dos primeros, San Andrés y San Pedro, los dos que mueren crucificados como su Señor, como nuestro Señor Jesucristo. San Pedro muere como Cristo, pero él, como no se considera digno de morir como Cristo, pide que sea crucificado boca abajo. No confundamos con el uso que hacen los satanistas de la cruz invertida. Ellos lo hacen para blasfemar, distinto, y podemos usarla santamente, la cruz de San Pedro invertida para no, porque no se consideraba digno de morir tan semejantemente a su Señor. Y Andrés, San Andrés apóstol, también mártir, muere crucificado pero en forma de X, una cruz en forma de X, y está en la bandera, por ejemplo, de Inglaterra, no sé si algunos otros países, en honor a él, como una X. Pero nos muestra el Evangelio este hecho, el simple llamado del Señor. Basta su presencia, basta su llamado. Creo que también nos debe a nosotros hacernos reflexionar sobre, alguna vez lo hemos hecho, sobre cómo el Señor llama con mucha sencillez a nuestra alma. No tenemos que exigir grandes manifestaciones divinas, sino saber escuchar la voz del Señor que te pide amor, caridad en esos detalles.
no esperar cosas fulgurantes, ni grandes oráculos, etc. Que el Señor los hace con gusto cuando el alma los llega a necesitar por un motivo grave, como fue el caso de Santa Faustina Kowalska. Pero ella tuvo los llamados suaves de la gracia. Ahora, también esto nos tiene que hacer considerar cuántos miles de personas son llamados al sacerdocio, a la vida consagrada, para ser religioso o para ser religiosa, es decir, monja, y otros estados de vida consagrada, y no aceptan el llamado del Señor. Nos tiene que llenar de dolor, de pena, porque se niegan a Cristo, y por otro lado, también se niegan a un servicio exclusivo y totalmente dedicado a las almas. Este dolor es el que también tiene que suscitar en nosotros la oración por las vocaciones, oraciones y sacrificios, ayunos, todo tipo de ofrendas para que el Señor suscite estas vocaciones, ya que las puso, cuando habla de ello, las puso a disposición, en dependencia de nuestra oración. La mies es abundante, los obreros son pocos, rueguen al dueño de la mies que envíe trabajadores a su mies. Pidámosle permanentemente. Comprendamos cómo es la dinámica de la gracia, cómo actúa el Señor con suavidad. Pero este caso de Santa Faustina fue extraordinario porque ella estaba llamada a una misión extraordinaria. El Señor, cuando insiste un par de veces, se retrae respetando nuestra libertad. Y ahí queda claro, triste el Señor y empobrecida las almas. Nosotros quizás estamos acostumbrados, y lo digo con terrible lamento y constatación, digamos, por ejemplo, Argentina, estamos acostumbrados a la escasez de sacerdotes. Estamos acostumbrados a un nivel, quizás en algunos lugares apenas suficiente para que nos falten sacerdotes en las parroquias, pero limitados a la acción mínima. Si uno viera países como Polonia, por más que hoy está también disminuyendo las vocaciones, en los que está llenos de sacerdotes, se comprende la atención pastoral. Los sacerdotes y religiosos dan catequesis hasta en los colegios públicos. La atención a los enfermos, la bendición de los hogares, las confesiones permanentes, las misas, toda la atención permanente, los retiros parroquiales, cuaresmales y de Adviento, toda un desborde de gracias y de acción evangelizadora, gracias que muchos dijeron que sí, pero muchísimos. En Polonia, digamos, no me voy a detener a hablar de estadísticas, pero en Polonia puede haber que ya hasta 10 veces más sacerdotes que en muchísimos países. O sea que el amor a las almas y el deseo de evangelizar enciende el deseo de rezar por las vocaciones. Como dijo el santo cura de Ars, el sacerdote, o el sacerdocio, pero el sacerdote es el amor del corazón de Jesús. Y del corazón de Jesús brota los sacramentos o fuentes de la misericordia que son impartidos por los sacerdotes, la Eucaristía, la confesión. Entonces escuchemos los pasos al llamado de Santa Faustina, numeral 7 a 9 y siguientes. Dice: desde los 7 años sentía la suprema llamada de Dios, la gracia de la vocación a la vida consagrada. A los 7 años por primera vez oí la voz de Dios en mi alma, es decir, la invitación a una vida más perfecta. Sin embargo, no siempre obedecí la voz de la gracia. No encontré a nadie quien me aclarase esas cosas, es decir, sacerdotes, directores espirituales o confesores que pudieran ayudar a estas almas, y cómo pierden las almas y cómo gana el infierno. Digo, a veces pensamos que lo dejamos a lo mágico. No hay vocaciones, Dios se la arreglará. O no importa, somos menos responsables porque tenemos menos que nos prediquen. No, si depende de las oraciones de ustedes. Es decir, el Señor ha dado la clave para que haya más ministros del Señor y no se la usa. O la oración que se hace apenas alcanza para evitar más guerras, más devastación moral y material.
Entonces dice así: el 18º año de mi vida, insistente, pedido a mis padres del permiso para entrar a un convento, una categórica negativa de los padres. Después de esa negativa me traigo las vanidades de la vida sin hacer caso alguno a la voz de la gracia, aunque mi alma en nada encontraba satisfacción. Las continuas llamadas de la gracia eran para mí un gran tormento. Sin embargo, intenté apagarlas con distracciones. Evitaba a Dios dentro de mí y con toda mi alma me inclinaba hacia las criaturas, pero la gracia divina venció en mi alma. Inclinarse a las criaturas o vanidades no era una vida licenciosa de pecado. Ella nunca reconoció que se haya dedicado ni a los pecados de la carne, ni a la borrachera, ni a la avaricia, ni a las mundanidades. Fue pobre, austera, tuvo que trabajar desde jovencita para poder vivir y ayudar a su familia. O sea, no entendamos mal, pero sin embargo consideraba y veía que eso era vanidad en comparación con estar solamente dedicado al amor de Dios y a la salvación de las almas. Entonces le llega la gracia ya contundente y pensemos: ay de nosotros que tan beneficiados estamos de la divina misericordia si ella no hubiese respondido. Numeral 9. Una vez, junto con una de mis hermanas, fuimos a un baile. Cuando todos se divertían mucho, mi alma sufría tormentos interiores. En el momento en que empecé a bailar, de repente vi a Jesús junto a mí, a Jesús martirizado, despojado de sus vestiduras, cubierto de heridas, diciéndome esas palabras: ¿hasta cuándo me harás sufrir? ¿Hasta cuándo me engañarás? En aquel momento dejaron de sonar los alegres, desapareció de mis ojos la compañía en que me encontraba. Nos quedamos Jesús y yo. Bueno, no termino el texto, lo pueden leer ustedes. El Señor le habla de engaño. No le está diciendo, como diríamos hoy: bueno, no importa, vos andá y formá una buena familia, sé fervoroso y fiel padre de familia. Yo no digo que esto sea universal, para el que tiene vocación esto es contundente. Y el Señor se siente engañado cuando nos dedicamos a lo que Él nos ha llamado. Es decir, por supuesto que hubiese sido una hermosa familia, colaboraba en la propia. O sea, nunca dijo que hubiese querido formar una familia alejada de Dios ni nada. El Señor sufre cuando las almas se niegan a Él, porque el Señor quiere derramar todo su amor y se ve frustrado en su amor, se ve despreciado por la criatura. Pidamos y roguemos entonces mucho por todas las vocaciones a la vida monástica, a la vida religiosa, a la vida sacerdotal, para que sean fieles y respondan al Señor que los ama y los llama. A todos vosotros os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Jesús, en vos confío. María, Madre de la Misericordia, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros.